Vamos. Vamos. Estamos. Vamos. Ok. Yayo. Entonces, columna de China y Taiwán, parte 2. Como vimos la semana pasada, efectivamente estamos hablando de dos instituciones distintas que ambas dicen ser el gobierno del mismo país. Tenemos la República Popular China, por un lado, que es la China que todos conocemos como China, y tenemos la República de China, que es una institución que simplemente controla la isla de Taiwán y un par de islas alrededor. De hecho, ahí sí pueden ponchar la imagen número 1. Desde la Guerra Civil, esta situación se ha ido estirando. Desde 1949 para acá, tenemos esta situación basada en un par de consensos que hasta ahora han mantenido un status quo. Un principio muy importante ha sido el hecho de que justamente hay un consenso de la política de una sola China. Hasta hace 20 años, tanto Beijing como Taipei, ambos estaban de acuerdo que China era una cosa y no se partía. Pero el ascenso de Beijing, una postura internacional decreciente por parte de Taipei, que tiene cada vez menos países que lo reconocen alrededor del mundo, y el surgimiento de un nuevo fenómeno político llamado el nacionalismo taiwanés, ha puesto todo esto en duda. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades reales de un hipotético conflicto por Taiwán? Las posibilidades son altas y Taiwán es hasta el día de hoy la principal hipótesis de conflicto que podría llevar a una guerra entre Estados Unidos y la República Popular China. Ahora, Taiwán es militarmente uno de los temas más sensibles y complejos del mundo. ¿Por qué? Taiwán tiene algunas características importantes, ¿no? Ahí en el mapa pueden ver que, además de la isla de Taiwán, hay algunas islas que están, de hecho, muy cerca de la China continental. De hecho, las que están son como islotes, ¿no? Claro. De hecho, la que están más cerca de todas, las islas, ahí dicen Kinmen o Jinmen, están enfrente a Xiamen, que es una ciudad muy, muy linda en China, en la provincia de Fujian, de donde son la mayoría de los miembros de la comunidad china en Argentina. De hecho, más de una vez... sobre todo durante la época de Mao, las islas Jinmen fueron atacadas con artillería desde el continente. Y esto es un dato de color divertido. En los años 60, durante el gobierno del presidente Ilia, que Ilia había exportado alimentos a la República Popular China, y eso a las Fuerzas Armadas no les gustó mucho, y el que era por entonces el jefe del ejército, Onganía, justamente como una manera de subvertir los avances que estaba haciendo Ilia con Beijing, visita Taiwán y los llevan a la isla Jinmen y bautizan un cañón con su nombre. Entonces, ¿El cañón Onganía? Siempre tuve ganas de escribir un cuento corto llamado Un cañón llamado Onganía. Cuestión. A pesar de Pero al final eso no prosperó mucho porque... digamos, la misma estructura de la dictadura de la autodenominada Revolución Argentina, después es la que termina reconociendo a la República Popular ya con la NUCE. Sí, pero en el medio lo derrocaron a Ilia, después... A Onganía. A Onganía, y después tuvimos a Livingston. A Livingston. Que pocos se acuerdan de Livingston. ¿Qué? Que pocos se acuerdan de Livingston. Yo me Tipo acuerdo del ministro de interesante. Economía de Livingston. Aldo Ferrer. Aldo Ferrer, exactamente. Sí. Santi está reaccionando en vivo a la información que está llegando. No, sí. Hay una entrevista de Livingston que hizo el Instituto de Itela en 1973 que es impresionante, pero bueno, otro día hablaremos de todo ese proceso. Sí, Fer quiere participar. Sí, mi mamá me acaba de mandar un mensaje por WhatsApp que dice que puedo comer alfajores porque son blanditos. Bien. Así que vengo. Está muy bien. El pan de queso por ahí también Entonces, lo podés comer ahora, con- la isla de Taiwán tiene algunas particularidades complejas. Para empezar, es una isla grande, es una isla que tiene más de 25 millones de personas, son alrededor de 27, según el último censo, si no me equivoco. Y si ponemos la imagen 2, por favor, es un territorio muy difícil desde el punto de vista topográfico. Es una isla que está a alrededor de 150 kilómetros de la costa. Ese estrecho es muy complejo porque en una parte del año tiene tifones, en otra parte del año tiene niebla. Taiwán es extremadamente montañoso. Hay solamente 14 playas en las que podés desembarcar. Si yo sé esto, sospecho que los taiwaneses también.
Y los chinos del continente también. También, sí. 14, elige tu propia aventura, ¿no? Claro. De desembarco. O sea, tenés que sí o sí atacar desde el lado del continente, tenés muy pocas opciones desde el océano. La capital de Taiwán, Taipei, está en el norte-norte de la isla y está en el medio también de un valle rodeado de montañas. Y Taiwán es un país que tradicionalmente está armado hasta los dientes, ¿no? El concepto metafórico de la defensa es la de un puercoespín. O sea, no tiene muchas capacidades ofensivas, pero atacarlo es un parto. De hecho, el servicio militar obligatorio es casi de 3 años. Es similar al de Cuba, ¿no? O sea, como 3 años para los varones, creo que 2 años para las mujeres. Y, digamos, hay una especie de pueblo, no quiero decir en armas, pero realmente el servicio militar obligatorio en Taiwán es como fuerte. Sí, y ahí el tema es, bueno, después entramos en los aspectos incuantificables de una experiencia bélica, ¿no? Si hay una determinación de luchar, sí o no. Y eso, bueno, eso solo se averigua de una manera que esperemos no tener que enterarnos en ningún momento pronto. Ahora, un operativo en Taiwán, además, involucraría, esencialmente sería un operativo de desembarco anfibio de armas combinadas, que es la clase de operativo militar más complejo que se puede hacer. No, tenés que combinar infantería marina, tenés que combinar la armada, tenés que combinar fuerza aérea, posiblemente paracaidistas. Es un operativo enorme. El desembarco más grande hasta ahora en la historia fue el de Normandía, el día D en la Segunda Guerra Mundial, que involucró a 150.000 efectivos. Y se calcula que para desembarcar en Taiwán se necesitaría un mínimo de 800.000. Entonces estamos hablando no solo de la clase de operativo militar más complejo que se puede hacer, sino que además sería el tipo de desembarco más grande de la historia humana. Todo esto, además, con algunas complejidades adicionales. Idealmente, debido a una cuestión climática, si vas a atacar Taiwán, querrías hacerlo en abril o en octubre. Tenés esas 2 ventanas de 4 semanas cada una en el año para hacerlo. Ahora, como existen además los satélites, es imposible que nadie se entere. Es imposible. Claro. Es imposible que esto sea un ataque sorpresa. Claro. Por la acumulación de recursos que tendrías que desplegar. Mientras que Taiwán solo tendría que aguantar 2 semanas. Porque se calcula que ese es el tiempo que tardarían en llegar refuerzos estadounidenses y tal vez japoneses y tal vez surcoreanos y quién te dice tal vez filipinos, dependiendo de cómo esto se desarrolle, a la isla. Okay. Ahora, ¿cuál es el detalle? Taiwán es muy difícil de retomar para cualquiera. Claro. Entonces, si Taiwán llega a caer bajo la órbita de Beijing, que nuevamente sería un operativo militar extremadamente complejo, si Beijing toma control de la isla, para Estados Unidos le sería una pesadilla retomarlo. Y en esto, además, se da una situación que es bastante interesante, que es que tenemos una carrera armamentística entre 2 grandes potencias, como son los Estados Unidos y la República Popular China, en la cual las armas vienen desarrollándose a un paso muy acelerado, con tecnologías muy experimentales, y al día de hoy no sabemos realmente qué tan eficientes van a ser. China viene invirtiendo mucho en armas hace mucho tiempo, modernizando su ejército, modernizando su marina. De hecho, China desde el 2020 tiene la flota más numerosa sobre el planeta Tierra. Estados Unidos sigue teniendo la flota más poderosa porque, bueno, las flotas hay que medirlas en tonelaje total, o sea, qué tan pesados son los barcos, porque lo que cuenta como barco varía mucho de embarcación en embarcación. Pero, sin embargo, es un dato impresionante. China hace 15 años no tenía portaaviones. Hizo el primero, tiene todos nombres de provincias chinas. Está el Liaoning. De hecho, hay una foto, es ese, perfecto. El Liaoning compraron un portaaviones soviético los ucranianos en el año como 2005, por ahí. Un millonario que decía que lo quería usar como un casino. Lo desarmaron y lo rearmaron y ahí aprendieron a hacer portaaviones. Y al Liaoning pronto le siguió un buque hermano, el Shandong. Ahora, ¿Y eso sí de fabricación china? 100%.
Ahora, la particularidad es que estos son portaaviones soviéticos, son portaaviones más pequeños que los super portaaviones estadounidenses, en general pensados para luchar en mares litorales como el Mar Negro, el Mar Báltico, el Mar Mediterráneo. Ahora, China ya va por su tercer portaaviones, que es la foto número 4, que es el Fujian. Nuevamente, la misma, simbólicamente, es la provincia que está justo frente a Taiwán. Este ya es un portaaviones de otro calibre, mucho más cercano a un super portaaviones estadounidense. Y de hecho, el tipo 004, que está actualmente en construcción, que todavía no tiene nombre, se calcula que también va a ser ya un portaaviones nuclear, como son los portaaviones estadounidenses. Cuando digo portaaviones nuclear, me refiero a que el motor es un reactor nuclear, no que tenga bombas atómicas. Sí. Sí. A ver, es como que nosotros tengamos... Es lo que dura, perdón. No, es como si nosotros tengamos un portaaviones y le pongamos, no sé, Santa Cruz o Tierra del Fuego. Te encantaría. Sí. Si nos Nuestros están submarinos escuchando, tenían nombre de provincias. Claro, submarinos. San Claro, Luis, sí. Santa Claro, Fe, San Juan. Ahora, Ahí, respecto a provincias argentinas y Taiwán, yo no sé si en el principio de esta columna la semana pasada se dijo, pero es un dato que a mí siempre me parece hermoso, que el nombre, digamos, occidental de la isla de Taiwán es la isla de Formosa. ¿Es correcto eso? efectivamente, por los exploradores portugueses que llegaron. Gobernada por Gildo Infra. Gana Contra con Xi el nombre. Jinping. Ya que estamos hablando de provincias argentinas que tienen nombre de otro lugar, hay una república ex soviética que tiene el mismo nombre que una provincia que ustedes quieren mucho, y en este programa queremos mucho, que es Tierra del Fuego, que es el país de Azerbaiyán. Azerbaiyán. Sí, Azerbaiyán. Volviendo a China. Entonces, si bien el desarrollo... todavía falta mucho camino por recorrer en las capacidades navales chinas, la realidad es esa. Hace 15 años no tenían portaaviones, tienen 3, van a terminar la década con 4, probablemente lleguen al 2035 con 5 o 6. Estados Unidos tiene 11 portaaviones, cada portaaviones estadounidense es más poderoso que cualquier portaaviones chino, pero los tiene desparramados a lo largo del mundo y China no tiene que tener una flota más poderosa que la flota estadounidense. China tiene que tener una flota más poderosa que la flota estadounidense en China. Exacto. Ahora, hay otro desarrollo que es muy interesante, que es el número 5, el que dice DF. Ahí están los portaaviones, ¿no ven? Los super portaaviones estadounidenses, la clase Nimitz y la clase Gerald Ford, que son los últimos, y los portaaviones chinos que van subiendo en tamaño. Ya sé que todos dicen alrededor de 300 metros y parecería que la diferencia no es tan grande, pero piensen que los barcos, además de largos, son anchos. Sí. Y el volumen se va multiplicando a un nivel cúbico. Entonces, 30 metros más en un portaaviones es muchísimo más La diferencia. masa. Sí, porque además es la carga de lo que pueden llevar ahí encima. Igual también va ahora con la guerra en Irán, digamos, que le han logrado dañar el portaaviones, lo arreglaron, volvió, pero digamos, los portaaviones ya no son inflanqueables por ahí o ese elemento que se creía que era invencible o sigue siendo todavía... Bueno, ahí tenemos la imagen, la imagen creo que es 6, la que dice DF. Sí, Respondiendo a tu pregunta. Respondiendo a tu pregunta. a ver. eso me refería. A ver, lo de si dañaron el portaaviones... O lo sabotearon por dentro. Está ahí, o sea... En discusión. Sí, la famosa niebla de guerra, tal vez sí, tal vez no. Ok. Algunos lo afirman, otros lo niegan. Sí, como cuando Pero- fue el ataque del Invencible durante la Guerra de Malvinas, que al día de hoy, digamos, los británicos no quieren desclasificar los archivos respecto de qué fue lo que efectivamente pasó, y lo único que tenemos de 1982 para acá, y pasaron más de 40 años, son los testimonios de los pilotos argentinos. Sí. Y nada más. Y el peritaje, ¿no?, de sus testimonios. Ahora, ¿por qué los portaaviones son hasta ahora, o sea, desde la Segunda Guerra Mundial, el arma suprema, ¿no? Son la mayor proyección de poder, Sí. son la plataforma de arma convencional más poderosa que hay. Bueno, por un lado, un portaaviones esencialmente es, bueno, un aeropuerto que navega. Sí, claro. Pero un portaaviones también nunca va solo, sino que va acompañado de una flota. Entonces, Claro. un grupo de portaaviones es... Cualquier grupo de portaaviones estadounidense es más poderoso que la marina entera de casi cualquier país del mundo, con la excepción de uno, tal vez 2 países. Y lo que está diseñado, todo eso es para hacer negación de área. Entonces,
Pensemos un portaaviones como una especie de gran burbuja de proyección de poder militar a 1000 kilómetros a la redonda, en los cuales los aviones tienen la parte ofensiva junto con los barcos, y además todos esos barcos tienen sistemas antiaéreos, tienen sistemas antimisilísticos para proteger el portaaviones. Más los submarinos que Más van custodiando. Con Y más las torpedos. defensas antisubmarinas también. digamos. Claro, entonces por tierra, por agua, es como una esfera de potencia militar que avanza. ¿Cuál es el desafío de atacar un portaaviones? Bueno, si bien un portaaviones en principio es algo grande, 300 metros de largo, a 1500 kilómetros de distancia no es tan visible. Los chinos afirman desde hace como 10 años tener estas simpáticas cosas que vemos ahí. Esos son los misiles DF por Dongfang, que es viento oriental. Los Dongfang 21D, apodados los asesinos de portaaviones, que son artillería misilística que esencialmente, según afirman los chinos, son capaces de hundir un portaaviones. Es decir, China tendría la capacidad de saber en tiempo real dónde está una flota de portaaviones a 1.500 kilómetros de distancia, un barco, digamos, que no solo tiene un montón de defensas, sino que también tiene capacidad de evasión. O sea, pensemos que también es una cosa que se mueve. Y estos misiles tendrían que llegar a ese destino, poder esquivar las defensas antimisilísticas de toda esa flota y poder impactar en los portaaviones. ¿Esto funciona? No tenemos la menor idea, porque esto nunca fue puesto en combate. Por otro lado, Estados Unidos desarrolló su último portaaviones, el Gerald Ford. Es un sistema de armas que costó $12.000 millones y está equipado con un cañón láser. ¿Qué pasa si se encuentran en el campo de batalla? Esos $12.000 millones terminan en el fondo del mar en la primera media hora, o al final estos misiles no eran tan buenos como dicen. La realidad es que no sabemos, porque hay algo de los sistemas de armas que solo realmente se prueban en el campo de batalla, y el desarrollo tecnológico y la paz que ha existido entre estos países, gracias a Dios, lo que genera es muchísimo margen de incertidumbre, ¿no? Y en muchos sentidos, cuando uno habla de una hipótesis de conflicto en Taiwán, la gente dice, no, Fran, pero sería la cura. Estoy muy de acuerdo. No, Fran, pero esto no le conviene a nadie. Estoy muy de acuerdo. Pero nadie quiere hacer esto. Estoy muy de acuerdo. Pero solo porque nadie quiere que haya una guerra, solo porque a nadie le conviene que haya una guerra, no implica que una guerra no vaya a ser librada, porque todo el tiempo, a lo largo de la historia humana, se pelean guerras que nadie quería pelear y de la cual nadie sale bien parado. Hay un libro fantástico, creo que era, no me acuerdo si era un francés o un inglés, que Es lo mismo. que hablaba... Es una ecuación. No seas así. No seas así. Para los rosistas, bueno, no importa, después lo charlamos. Bouchard. Sí, no, está bien. En fin. Brexit, sí, obvio. Ahora, Un saludo a Macron, desde acá le mandamos al régimen. bonjour. Siempre peleándonos Monsieur con le otro. Président. Un país por No, programa aparte de los mínimo, ¿no? misiles Exocet, no. El compañero de gol. Claro, compañero de gol. Sí. Compañero de de gol y gol. Perón un solo corazón. Le pegan. Gran católico. Gran católico, sí. Napoleón. Bueno, el problema entonces es París. En fin. El problema Fuera es del París, segmento entonces. francófilo, hay un libro que básicamente explicaba hace unos años por qué nunca más iba a poder haber una guerra en Europa, ¿no? Porque justamente lo que se habían integrado las economías, lo codependientes que son países como Alemania, con Francia, Estamos la hablando del libro revolución actual, ¿no? en las Perdón. comunicaciones, cómo todo esto ha generado como una sensación global compartida de lo que significa ser europeo, como una guerra entre potencias sería absolutamente destructiva, sería una locura y no serviría de nada. Entonces, por lo tanto, nunca más va a haber una guerra en Europa. Este libro se publicó en 1912, 2 Ahí años va. antes de la Primera Guerra Mundial. Puede Ahí va. fallar. En ese mismo periodo, y yo creo que hay que estudiar mucho el periodo de preguerra para entender la actualidad en muchos aspectos, porque nos han pasado cosas parecidas. Hay en el año algo así como, digamos, 1910, tus amigos los británicos anuncian el lanzamiento de un nuevo barco, que era algo así como, me parece que se llamaba un crucero de batalla, que básicamente la idea era combinar los cañones más pesados de los acorazados
con un armado más ágil de un crucero. Y cuando anuncian la conferencia de prensa, el almirante Lord no sé cuánto, está explicando el barco y un periodista le dice, bueno, pero, Sir, ¿qué pasa con la armadura? Y este hombre respondió muy confiado, la velocidad es su armadura. Hasta que estalló la Primera Guerra Mundial, se cruzaron con la flota alemana en la batalla de Jutland, los alemanes apuntaron sus cañones, dispararon y resulta que la velocidad no era su armadura. Cosa que no podían haber sabido previamente, porque vos no le vas a tirar a tus propios barcos a ver qué onda, porque son caros y si te hunden es un papelón. Claro. Entonces, no sé, nos ha pasado algo así con el actual equilibrio de fuerzas entre Estados Unidos y China. Hay muchas armas muy novedosas. Hemos aprendido mucho en esta década gracias a conflictos como Azerbaiyán y Armenia, Rusia, Ucrania, actualmente la guerra en Irán y en Medio Oriente, acerca de las capacidades de muchos sistemas de armas. Pero las armas más avanzadas del mundo, de los ejércitos convencionales más avanzados del mundo, por ahora no han entrado en conflicto, lo cual solo aumentan las posibilidades de un error de cálculo entre Beijing y Washington. Y más allá de que un conflicto entre ellos sería una locura, acá hay un tercero en discordia, que es el gobierno en Taipei, que ve un Estados Unidos que está en retirada, ve un Beijing en ascenso y ve que las posibilidades de poder librarse definitivamente de la órbita de Beijing, esa ventana histórica se está cerrando cada vez más. Entonces, si combinamos este elemento con el ascenso del nacionalismo taiwanés, con el desorden global que vemos y un Taipei que siente que Estados Unidos le empieza a soltar la mano, hay un argumento racional. Racional no es lo mismo que sensato, ni oportuno, ni idóneo, de jugar las cartas que tenés a mano mientras todavía las tengas. Entonces, en esta segunda mitad de la década del 2020, cuando los planificadores militares en Taipei todavía puedan argumentar que hay una mínima posibilidad de victoria, es un argumento poderoso para aprovechar esa última chance antes de que sea tarde. Bien, te quería hacer una pregunta, Fran. Hace un ratito estabas comentando de como todos los países que en caso de que entrasen en guerra se implicarían, ¿no?, dentro de la guerra. Decías de Estados Unidos, pero también pues, que podía llegar a ser Filipinas, Corea del Sur. Del lado de China continental, ¿China dejaría que algún aliado se sume también o sería una guerra que quisieran dar, digamos, solamente con su propio poderío militar? Es que, o sea, aliados formales, China tiene uno. Corea del Norte. Corea del Norte. Que, bueno, en medio de... Yo reacciono. Que en un contexto donde todo el este de Asia está prendido fuego y Estados Unidos está distraído, y si a Estados Unidos de repente le hundieron 2 portaaviones en el estrecho de Taiwán y Corea del Sur está ahí tironeada, y bueno, también hay un argumento de, bueno, no hay día como hoy, no hay momento como el presente y le damos para adelante. Sin embargo, a pesar de distintas cosas que hacen, en general el gobierno norcoreano es bastante cauto. Sí. O sea, cada tanto tiran un misil arriba de Japón y todo el mundo se vuelve loco, pero en general, fuera de provocaciones, hay líneas rojas. Algún sismo para que se note lo que tienen. Hay líneas rojas que no cruzan, pero además, y esto puede sorprender a varios, la situación de Corea del Sur es la contraria a la de Taiwán en muchos sentidos, porque el tiempo está a favor de Corea del Norte. Porque Corea del Sur está enfrentando un problema de envejecimiento de su población enorme. Tiene una caída de natalidad, tiene la peor tasa de natalidad del mundo. O sea, si pensamos que la tasa de reemplazo son 2.1 niños por mujer, Corea del Sur estaba por debajo de los 0.7. O sea, en las siguientes décadas la mayoría de la población surcoreana va a pasar a tener más de 60 años, algo que nunca ocurrió en la historia humana. Y esto es un problema que Corea del Norte no enfrenta porque, por un montón de motivos que podemos conversar, no hay mucha gente vieja en Corea del Norte. Entonces es una población... Como tampoco contagiados de COVID durante la pandemia. Claro. Sí, ese no es el motivo por el cual no hay gente vieja en Corea del Norte. No precisamente, pero sí es una población mucho más joven
que sigue creciendo y es una población que en un plazo, en 15 años, 20 años, va a tener, a pesar de tener una población total mucho más chica, va a tener una población joven mucho más grande y va a tener más soldados, un país que está armado hasta los dientes. Entonces, en ese sentido, el gobierno en Pyongyang, que ya tiene sucesora designada, que es la hija de Kim Jong-un, que lo hemos visto en un montón de fotos paseando con el padre, en prueba. Hay un proyecto de largo plazo. Entonces, me parece que el tiempo... tienen incentivos para ser mucho más cautos. Frente a una consulta, uno puede deducir, lógicamente, lo importante que es para Taiwán o para el nacionalismo taiwanés o como queramos llamarlo, los partidos políticos, la soberanía, la libertad, no depender de China, etc. Ahora, China, un país tan grande, con varios usos horarios, con tanta proyección mundial, con tanto poder, ¿por qué necesita tanto de Taiwán, más allá de los motivos simbólicos obvios? Porque Taiwán, en la gran estrategia de Beijing, es una pieza absolutamente crucial para lograr una seguridad geopolítica. Porque en realidad muchas veces hablamos de países fuertes y débiles, pero es mejor pensarlo en dos ejes, ¿no? Tenés países que son fuertes o débiles y también países que son seguros o inseguros de su posición geopolítica. País fuerte, seguro, por definición es Estados Unidos, ¿no? Un país que tiene una geografía bendita, flanqueado por 2 océanos, no tiene ninguna clase de rival hemisférico, es un país de escala continental y es una nación poderosísima. China es un país, en eso similar a Rusia, muy poderoso y muy inseguro. China tiene fronteras con 14 países, fronteras terrestres, 4 siendo potencias nucleares, Rusia, Corea del Norte, Pakistán e India, y varias fronteras marítimas. Y China, además, no controla los océanos del mundo y hemos visto en este último mes y pico lo importante que son los estrechos. Y el estrecho de Taiwán, en ese sentido, es uno de los estrechos más sensibles del mundo. Entonces, la recuperación del control efectivo de Taiwán para Beijing es absolutamente crucial para poder convertir a los mares de China en un lago chino, una especie de Mare Nostrum, y con eso lograr una cierta estabilidad en ese flanco. Porque de lo contrario, Taiwán esencialmente lo que es un portaaviones que no se puede hundir. ¿Puedo hacer una pregunta? Vos, Fran, estuviste, ¿no? En Taipei o estuviste en la isla de Formosa. Estuve. Claro, porque cuando uno analiza, perdón el sesgo, ¿no? El conflicto del Atlántico Sur, uno ve a las Islas Malvinas como un archipiélago, producto de lo que fue una guerra aeronaval, que se desembarcó, que tiene una primacía de ruralidad altísima, incluso hasta el día de hoy. Pero cuando uno piensa en la isla de Formosa, por más que esté muy próxima al continente, digamos, Malvinas de Río Grande está a 592 kilómetros, la distancia de Taiwán de la China continental está a 150. O sea, está muy próxima al continente, o sea, un despliegue aéreo para China no sería un problema, pero cuando uno analiza la isla in situ, uno ve que tiene esta cantidad demográfica abismal, que es la mitad de la población argentina en esa isla, y además que es un casco urbano gigantesco. No sé, ¿cómo sería un desembarco? ¿Se armaría un combate urbano? O sea, sería... ¿Cómo es la isla de Formosa por dentro? No, y súper montañoso y está armado hasta los dientes y tenés búnkers en las montañas para los aviones. O sea, esto sería un despliegue militar como tal vez nunca se haya visto en la historia. En un plazo en el cual Beijing sabe que tiene que tomar la isla en 2 semanas antes de que llegue a Estados Unidos. Entonces, realmente sería una aventura militar creo que nunca vista. Y Taipei es una ciudad, es como una megalópolis. Enorme. En el año 2005 tenían la torre más alta del mundo, el Taipei 101, una torre de 500 y pico metros de alto. Claro, entonces sería, en un hipotético desembarco, no es que desembarcarían en un lugar rural abierto, sino que sería, no sé, desembarcar en Nueva York. Calculo que no desembarca, justo Taipei no da sobre el mar. Okay. Pero está en un valle al lado, entonces está rodeado de montañas, es desembarcar y empezar a pelear literalmente cuesta arriba. Claro. Perfecto. Vamos a suponer, Fran, que finalmente la guerra sucede y que China logra quedarse con la otra China, digamos, con Taiwán. En ese momento, haciendo suposiciones y sabiendo que es una especie de juego, si vos sos japonés, ¿qué haces?
Y probablemente desarrollar la bomba atómica. Ok. Y sí. Jugado por jugado, o sea, sería el paso lógico, un país que... O sea, sería el paso lógico que una vez que China se queda con Taiwán, Japón empieza a temblar. Sí, porque ahí China pasa a tener una proyección en el océano mucho mayor. Es mucho más barato hacer bombas atómicas que armas convencionales. Japón es un país que podría sacar una bomba atómica en un plazo muy, muy corto. Igual es muy posible que Japón haga eso de todas maneras, dependiendo en qué termine la guerra en Irán. Porque si esta guerra termina con un gobierno iraní más o menos sólido, van a tener muchísimos incentivos para desarrollar su programa nuclear lo más rápido posible. Y ahí entramos en un efecto dominó donde probablemente Arabia Saudita pase a tener la bomba atómica, Turquía pase a tener la bomba atómica, ¿quién te dice un Egipto? Y ahí es un mundo al cual... Bangladesh. Israel reconozca Que las que tiene. Claro. Un mundo feliz. Y ahí es muy posible que Japón en ese mundo la desarrolle, teniendo en cuenta que es un tema particularmente sensible por motivos que son de obvio y público conocimiento. Bien. Fran, te hicimos muchas preguntas. No sé si te quedó algo afuera que querías decir dentro de la columna o estamos bien, porque la verdad que te fuimos preguntando, acosando a preguntas. No, una única cosa que Taiwán fue colonia japonesa durante 50 años, desde 1895, que se la arrancan al Imperio Chino hasta que pierden la Segunda Guerra Mundial. Y hasta el día de hoy, Taiwán es muy japonés. O sea, tenés mucha presencia, no sé, ves carteles de Pokémon, ves un montón de lugares de sushi, ves un montón de escuelas donde se enseña japonés. Okay. Hay un soft power japonés muy fuerte en Taiwán. Entonces, también Taiwán no es un espacio neutral para Japón, también desde esos lazos culturales y no meramente estratégicos. Ok. Impresionante, Fran. Bueno, hemos agotado, no, porque esto va a seguir, pero bueno, al menos la columna en 3 partes sobre la China, sobre China continental, isla Taiwán. China insular. Muchísimas gracias. Brillante como siempre.